Ya, aquí Ok. partimos nuestra nueva edición en Sin Límites en Cuarentena junto a Katy. Katy, ¿cómo estás? Hola, muy bien. En cuarentenada total. Mañana ya parto mi cuarentena completa. ¿Qué te parece? Completa, completa. Mira tú, Completa, completa. ¿Sí? ¿Sí? Va a ser muy diferente a lo que he hecho todos estos días. claro. Oye, y tenemos hoy día La una gran mejor. invitada. Vamos a hablar Sí. de los miedos. ¿Qué te parece? ¿Con quién? Con María Victoria Quirós, nuestra amiga, nuestra irióloga y nutricionista María Victoria. A ver, veamos si hacemos contacto con ella. María Victoria, ¿estás por ahí? Hola, acá estoy. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Hola chicos. Bien chicos, ¿y ustedes cómo Hola. están? Acá, Muy ¿cómo bien. están? Bien, ¿y Muy tú? bien, gracias. Yo Sí. bien porque no estoy en cuarentena, así que mi comuna se salva por ahora. Ay, qué ¿Dónde es Pero qué igual rico. comuna? yo estoy Estás acá en Maipú. En Maipú, sí. No, pero igual quedándome en casa lo más posible. Oye, de Pero entradita todo vamos a Y, bien. pasar el dato. María Victoria lanzó hace poco su libro, entonces para que lo compren directo con ella. Se lo envía a su casa. Así que, y más adelante vamos a hablar de esto. Ahí ahí está, sí. ¿cómo evoluciona nuestra alma? El libro de María Victoria Quirós. Exacto. Hoy, tantas Mi primer libro, así que conversaciones. Uf, hermoso. hartas conversaciones y harto que hablar. Porque ¿quién no tiene miedo? Exactamente. ¿Quién no ha pasado miedo? Sobre Uf, todo ahora que llevamos cuánto tiempo, más de 40 días, con este tema sí, del más de 40 coronavirus. días. Entonces, Sí. María Victoria, Catherine, hablemos del miedo. Muy bien, qué Directo Ya, a bueno. la médula, ya. sí, directo. ¿De dónde viene el miedo y por qué? A ver, el miedo es un tipo de emoción negativo que en realidad viene incorporado dentro de nuestra caja negra. La caja negra, que también obviamente el tema está en el libro, hay varios autores que hablan de que los seres humanos tenemos una caja negra igual que los aviones, ¿ya? Donde nosotros empezamos a almacenar las emociones desde que estamos en el útero, cuando nuestra madre está embarazada, hasta los 7 años. Desde los Ujú. 7 años en adelante esta caja negra se bloquea. Por lo tanto, esos son los primeros años donde tenemos que manejar las emociones negativas y el miedo es parte de nuestro vocabulario diario. Entonces, desde pequeños nos enseñan a tener miedo. El miedo a llorar, una guagua llora, hay que ponerle chupete porque está llorando. Si un hombre llora, los hombres no deben llorar. O si llora en público, qué vergüenza que te vean llorar. Entonces, miedo a los temblores, miedo a los terremotos, miedo a los A truenos, caerse. miedo a la Cuidado, no oscuridad, te vayas a caer. exacto, miedo a la oscuridad, A la miedo a ahogarse oscuridad. con la comida, Sí, miedo a sí, todo, sí. ¿te Al fijas? viejo el saco. Al viejo el saco, toda la A portarse razón, mal, a las al malas portarse notas en el mal, colegio. a las Sí. pesadillas, a que se te pierdan los lápices porque la mamá te los manda contados, amarrados con la goma, bueno, eso de nuestra época, Katy, que son un poquito mayores. El lápiz mira con la goma, Claro, Para que no se perdiera, claro, y claro. ¿verdad? al final se perdían las dos cosas. Pedazo, Entonces, el lápiz con la goma. entonces Cierto. desde pequeños nos enseñan a tener miedo. El miedo es parte de nuestra vida. Oye, ¿Y ¿y qué qué pasa? sucede? Perdona, ¿qué pasa con el miedo a la muerte que nos viene? Porque bueno, en general, normalmente el ser humano tiene miedo a la muerte, pero hay una Sí, edad de nosotros en que empieza a ser un tema que es como entre los 7 y los 8 años, que sí. empieza a despertarse este temor de que se mueran los papás, de que se mueran los abuelos, o empieza uno a tener el concepto ya de la muerte. ¿Por qué se genera a esa edad? Lo que pasa es que hay ciertas culturas como la China, por ejemplo, en que se dice que los niños están protegidos por el aura de la madre hasta los 6 años. ¿Ya? Entonces, de los 7 años en Perfecto. adelante, el niño va solo por Como la que vida. el alma se desprende de este ser que lo cuida. Depende del alma de la mamá. Exacto. Entonces, ella empieza a racionalizar ciertas emociones. Y además que escucha al adulto Mm, Claro, constantemente. sí, Y claro. además tenemos apegos poco sanos con las personas, entonces nos cuesta más asumir la muerte. mm. Y Mm. puede ser que por eso a lo mejor niños que perdieron su papá guagüita o crecieron sin su papá, por eso ellos son como más atrevidos en lo terrenal, son personas con menos miedo. Exactamente, porque en el fondo se sienten como libres desde pequeños. Entonces son medios rebeldes. No tienen ese apego de alguien que esté preocupado de ellos constantemente. Bueno, y Mm, también ahí está el miedo, porque es como doble situación. Está el miedo a volver a querer tanto a una persona que se vuelva a ir. Entonces, en el fondo también es un escudo de protección. Oye, Y Claro, pero es en el el fondo, que.
Claro, Dale. perdiste a tu papá, por ejemplo, a los 3 años, perdiste al papá, te cría, no sé, tu abuela y te da miedo amarla profundamente porque sientes que se te puede volver a morir y vas a perder una segunda mamá. Yo tengo una Uf. pacientita, la Carolina, que tiene 17 años ahora, ella se le murió su mamá cuando tenía 6 meses de vida, la crió la abuela y la abuela se murió de un infarto hace un año. Entonces ha Dos perdido dos veces. padres. Exacto. Entonces ahora Oh, ella vive con su tía, todo el día pelea con ella, porque en el fondo dice, ¿para qué la voy a querer si la vida se la va a volver a llevar y me va a volver a quitar a mi tercera mamá? Mm. Oye, Es ¿y súper serio el pasa, tema. el miedo más se genera con el apego con el lado maternal o con el lado paternal? Ambos, porque en el fondo el alma, antes de encarnar en un cuerpo físico, el alma ingresa al nidito, digamos por así Ujú. decirlo, como a los 120 días. Entonces, antes el alma está al lado de la mamá y puede ver al tiro si es rechazado o no por el padre. Oye, María Victoria, bueno, aparte que nosotros en la presentación te dijimos que eras irióloga y nutricionista, ¿el miedo nos puede desarrollar algún tipo de enfermedad física en el cuerpo? A ver, el órgano que se afecta directamente con el miedo son los riñones. ¿Ya? Ya, por lo tanto, un niño que desde chico es maltratado por sus padres o abusado sexualmente es un niño que tiene tendencia a la cistitis y a la infección urinaria. Ahí está la primera, o Mm. al orinarse en la cama. Ahí está la primera acuso en el fondo. O sea, si el niño todos los días se hace pipí o está con infección, hay que preguntarse qué le tiene miedo, quién lo está abusando, quién lo está tratando mal. El órgano más débil ante el miedo. Oye, María Mira, Victoria, y con Sí, respecto a, en el caso de que se genere un miedo por, por una violación, algo así, ¿cómo se refleja también en el cuerpo de la misma manera o ya entran otros órganos más emocionales? mira, en una mujer, a ver, desde pequeña son las cistitis frecuentes, ya infección urinaria y cistitis. Ya en una mujer adulta se afecta directamente el útero. Ahí en nuestro útero, en el caso de la mujer y en la próstata en el hombre, está el chakra 2, Mm. el centro energético, y ahí es lo primero que se bloquea. Entonces la mujer está propensa a mioma uterino, quiste ovárico, regla abundante, hemorrágica, abortos espontáneos. En el fondo es como rechazar, y eso también viene de vidas mm. pasadas para los que creen en aquello. Ah, sí. Ah, o sea, por ejemplo, se puede manifestar, no sé, por ejemplo, en las niñas, por ejemplo, cistitis constantes que no tengan que ver con que haya sido hoy día el abuso, sino que en una vida pasada. Exactamente. Exactamente. O sea, por ejemplo, si una niña X fue abusada en una vida anterior por su papá y en esta vida tiene el mismo padre, el alma lo reconoce. Y aunque ese papá en esta vida no le haga nada, la niña hasta los 7 años va a sentir que está frente al abusador porque lo recuerda de la vida anterior. Y se siente, igual siente un rechazo con ese papá. Exacto, porque su alma se acuerda que ese papá la abusó. Y en el caso, ya Ah, que ingresamos al tema del alma, puede ser que esa persona que viene con una violación de una vida pasada se vuelva a repetir de nuevo en esta vida si esa Exacto, alma no perdonó esa vida pasada o no lo exacto, porque solucionó. son karmas que se generan. Exactamente. Como que se puede volver a Eh, repetir la historia, no tan solo como de que el alma lo reconozca, sino que también en lo concreto, claro que como en se lo puede volver a físico. repetir la historia, porque en el fondo nos da la vida la posibilidad todos los días de poder sanar ciertas cosas, pero por el miedo nos vamos quedando pegados en ciertos paradigmas y se puede volver a repetir esto en una vida siguiente. El bueno, Mm. miedo la eso verdad es que es muy dañino. sí, eso me hace bastante sentido con respecto a, por ejemplo, cuando las niñas son violadas muy chiquititas, que Mm. tú dices que ahí no hay esta predisposición a la ¿Mm? violación. Son niñas que están jugando y llega alguien y tiene eso, entonces me hace mucho sentido con respecto a que efectivamente sean karmas. ¿Cachai? Sí, Como yo, exactamente, son karma. Oye, Y son mujeres que de edad adulta no se relacionan con su mujer interior, interna, entonces les cuesta embarazarse o abortan espontáneamente o no se pueden acoplar a una pareja energéticamente porque el alma reconoce el miedo de esa violación. oye María Victoria, entonces, si las personas que crean en esto de las vidas pasadas, que el alma reconocen algún trauma o alguna historia pasada, ¿hay algún método de cómo poder solucionarlo para poder avanzar o limpiar esta nueva vida que tiene el alma?
Sí, claro, hay una terapia que se llama revocación de implante kármico, donde uno puede, en el fondo, convencer al alma que lo que estamos viviendo ya quedó en una vida anterior. Pero Claro. eso es un trabajo interno que tiene que hacer la persona, uno no puede hacer ese trabajo por otro, O sea, es porque en el fondo netamente tenemos que personal, reconocer. claro. Sí, es personal, absolutamente. Pero como tú me preguntabas en un inicio, la verdad es que el miedo nos afecta en todo aspecto, nos paraliza ante todas las situaciones, nos hace cambiar nuestro nivel vibracional, empezamos a tener, empezamos a vibrar tan bajo que nos encontramos con gente que vibra igual de bajo que nosotros y estamos en un círculo de oscuridad lleno de Mm, toxicidad porque el miedo nos atrapa. Es como, mira, cuando yo he hecho canalización y veo una persona muy miedosa, la imagen que yo veo es la persona con una tela de araña cubriéndola entera. Uy, O a O veces sea, la es imagen bien es gráfico lo manos ves. amarradas. ¿Ah? Es bien gráfico como lo ves. Exacto, porque en el fondo esa tela de araña representa que esa persona se siente así, llena de miedo sin poder moverse hacia ninguna parte. claro, Entonces, atrapada. una vez que yo logro desparalizarme de ese miedo, yo puedo avanzar mucho en hartas cosas. Ok. Oye, ¿y cómo? Porque el miedo de repente se manifiesta en distintas áreas, no siempre en las mismas áreas. Hay gente que es más Sí, miedosa en las relaciones de pareja o cómo me relaciono con el entorno de amigos o con lo laboral. ¿Por qué se genera esa separación? ¿No, viene desde el mismo lugar el miedo o son distintos? son distintas vibraciones el miedo, pero también es cómo afecta a la familia en el miedo que nos inculcan. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de que ustedes, las profesiones de ustedes son profesiones, ¿verdad? Artísticas, digamos. Sí, Ujú. Generalmente ocurre que una persona desde pequeña que quiera ser actriz, cantante o lo que sea, los papás siempre están encima. Eso no es para Ujú. ti, eso no es una profesión, eso no es una carrera, no te va a resultar, eso es un hobby, por lo tanto desde pequeños te están convenciendo que eso no es para ti. Por lo tanto, o te truncas en la mitad y no eres capaz de avanzar, o llegas a terminar, pero te encuentras que no sabes qué hacer, porque siempre te Ujú. dijeron tuyo. Ahí está el miedo a lo laboral. Ya, perfecto. o sea, es Ya, un el miedo a las patrón que relaciones igual de... van repitiendo nuestros papás sin saber, Exacto, o sea, sin verle algo exactamente, malo, sino que lo ven, yo creo, también como un tema de protegernos, de que no seamos confiados y en vez de entregarnos herramientas para poder protegernos nosotros mismos, como que no, te paralizan. claro, nos paralizan eh, entregándonos miedo y eso también nosotros lo tomamos como un patrón también. Exacto. Ahora, con Y, respecto a las relaciones de pareja, si yo me crié en un ambiente de amor, de cariño, de contención y de una relación sólida, debería ser mucho más fácil que si yo estoy en un hogar roto, por ejemplo. Si, por ejemplo, yo conozco un chico, un paciente mío que me cuenta que sus padres fueron separados, que cuando conoció al padre, se nota en su aura que él no es capaz de conectar la mente con el corazón y que le va a costar enrielar una relación de pareja. No significa que sea imposible, pero va a costar un poquito más. Porque es Entonces va a depender un poco de eso. un trabajo interno que tiene que hacer ahí el paciente. Es un trabajo interno y lo otro también es que me perdonen los papás, yo no tengo nosotros, es tratar de traspasarnos lo que ellos hubiesen querido hacer. los temores, Es como, por ejemplo, no sé, por alguien que sí. quiso estudiar fútbol y no pudo, el hijo tiene que ir a la escuela de fútbol. Si Claro. yo quise ser modelo y no puedo, lo mando, o sea, como que nos tratan de imponer los propios sueños. Entonces ahí también vienen las frustraciones y el miedo a defraudar después a los padres. Claro, es que también hay mucho de ese patrón de que los padres ven su proyecto de vida en los hijos. Exacto. Entonces pasa eso Obviamente que se hace después. desde el amor, obviamente que se hace desde el amor, porque un papá nunca, unos padres nunca van a querer dañar a sus hijos, obvio, Claro. se entiende. Pero en el fondo también nos va traspasando sus propios miedos. El miedo a Eh, conducir, el miedo a subirse a un avión, el miedo a viajar, el miedo al mar, todo eso tiene que ver con los padres. el otro día estaba leyendo un libro y me pareció como una cosa súper interesante que es cómo, bueno, los papás te inculcan miedo, o sea, de hecho, esa es una de las preguntas que te quiero hacer, que si es el mismo miedo desde la gestación o desde de los antepasados, digamos, o es un miedo distinto cuando se genera directamente de los papás a los hijos. Eso es una cosa. Pero el otro es cómo los papás, por ejemplo, nos hacen sentir muchas veces o quédate callado, esto es para los grandes,
y nos hacen aparte, nos anulan un poco, y esa sensación después provoca mucho miedo a incomodar, a ser una persona que con algo que diga vaya a incomodar al resto. ¿Cachai? O a miedo a hablar. ¿Cómo se generan esas dos cosas? Claro, o miedo a hablar, a decir algo indebido, a no ser prudente. ¿Cachai? O sea, yo conozco muchos casos de pacientes que son muy miedosos porque su madre le inculcan el miedo. Ya, es como, por ejemplo, a mí me da terror subirme a un avión, entonces usted, mi hijita, no se puede subir a un avión, es muy peligroso, puede haber un accidente, una bomba, entonces te están inculcando el miedo desde siempre. Claro. Ahora, si durante el embarazo te sentiste miedosa todo el rato, que una contracción, que es enfermo, o sea, miles de mitos. ¿Te acuerdas que decían que no había que mirar directamente la luna porque la guagua te iba a salir pelúa? ¿Te acuerdas de esas cosas o no? Sí. Entonces, claro, ahí está el miedo que se traspasa desde el útero y el miedo que te van inculcando los primeros 7 años, pues como decían en un principio, no se vaya a caer, no se vaya a cortar, no se vaya a quemar. Qué terrible. Lo que decías tú, que te anulan como persona. Sí, yo me saco el sombrero por los papás. De verdad que es un don. Es una vocación y un don ser padre. Súper difícil, súper difícil. Yo pasé de largo en esta vida, así que... ya empezamos. Pasé de largo en esta vida. Ya la vieja. Nada que ver. Obvio, pero me saco el sombrero por aquellos que se atrevieron. ¿Y quién sabe que el día de mañana? Claro, uno nunca sabe. Exactamente. Sí. O sea... ¿Cómo se llama? La hermana de Michael Jackson, Janet Jackson, a los 50. Mira. Sí, la Janet. Bueno, lo que a mí me tuvieron a los 40. Mira. Y mi papá era mayor. Lo que dice la Katy es lo siguiente, que es verdad, o sea, nos anulan tanto desde chicos que después la gente no sabe hablar en público. Sí, porque en el fondo siempre te dieron a entender que estorbabas y molestabas. Es que nos traspasaron sobre mucho todo las generaciones, perdón, yo creo que en la generación de nosotros ya los papás hacían un poco menos eso, pero igual de hecho los niños comíamos en otra instancia, no comíamos con los grandes. No. Que no pero podíamos tampoco hablar en la mesa si habían adultos. No, o sea imposible. Era, claro, no correspondía, digamos. O sea, las personas que están entre los 50 y los 70 años son personas que están con fibromialgia porque están llenos de emoción y de penas contenidas. Son personas que están llenas de problemas de tiroides porque no han podido verbalizar. Son personas que están con artritis reumatoidea, con problemas de hueso, con problemas de estructura, porque en el fondo están rígidos en emociones. Oye, María Victoria, ya que tú planteaste un grupo de edad, de los 50 a los 70, si a esa edad una persona decide cambiar su chip, ¿logra mejorar esa enfermedad o suavizarla? Sí. ¿O en un 100% se puede mejorar? O sea, nunca en un 100% cuando el deterioro es mucho, pero sí logra mejorar bastante si es que la persona logra concientizar desde dónde viene esa enfermedad. Y ahí está el buscar en nuestra caja negra, que era lo que yo decía en un comienzo. O sea, por ejemplo, si a mí me duele la cabeza, hoy día yo voy, me tomo un antiinflamatorio X y me voy a acostar a dormir. Al otro día me vuelve a doler la cabeza. Al cuarto día yo tengo que preguntarme por qué me está doliendo la cabeza. No es normal que algo me duela. Claro. Para los seres humanos es más fácil tomar pastillas. Una pastilla para la acidez, una pastilla para la digestión, una pastilla para la presión, pero no nos preguntamos en nuestra subconsciencia por qué nos enfermamos. Es que yo creo Cuando logramos preguntarnos el por qué nos enfermamos, logramos poder tener un plan de recuperación. Claro, si no, nos vamos a seguir empastillando eternamente. Es que pasa que nosotros igual somos una generación donde ya la ciencia está por sobre nosotros. En cambio, nuestros ancestros era todo natural y sabían para dónde iban y qué era, de dónde venía el dolor. Uno habla como con los que todavía tienen la suerte de tener abuelos ya súper mayores. Como que no son mucho de remedio. Y todavía, por ejemplo, yo tengo a mi abuelo que tiene 94 años y él está sano, pero sano. Está mejor que tú y la Katy juntos. Claro. Está mejor que los tres Sin juntos. duda. Sin duda. No tiene ninguna enfermedad. Si es que tiene vejez. Claro. Entonces yo creo que también tiene que ver con eso, porque somos también una especie de experimento de la ciencia. Mira, yo tengo pacientes que toman 18 pastillas diarias. No, 18. Mira, la pastilla para despertar, la pastilla de la presión, la pastilla para retención de líquido, la pastilla para cubrir el estómago, la pastilla para el colesterol, la pastilla para la glicemia.
la pastilla para la depresión, la pastilla para dormir. Y de esas 8, hay muchas que son 2 veces en el día. ¿no? Y ahí Dios generas otro santo. cuadro de enfermedad que pues el estómago, la acidez, Sí, gastritis pues y claro. Claro, se Entonces hasta van es los más fácil, riñones, porque arrastrando. los riñones también no alcanzan a absorber. claro, porque el riñón es el Claro, para depurador. Entonces es filtrar. más fácil decir, ¿por qué tendré dolor de cabeza? ¿Qué me estará produciendo esta pesadez en el estómago? ¿Por qué mis riñones no están funcionando? ¿Cuál es la emoción que mi cuerpo me está acusando para yo manifestarla en un síntoma físico? Y en base a eso trabajar. Pero es más fácil ir al consultorio, a un CEFAM y traer así una bolsa llena gigante de pastillas y empezar a empastillarme nomás. Oye, Oye, María y en el Victoria, caso, dale, Katy. perdón, No, dale, en no. el caso de la fibromialgia, que tengo entendido que no tiene una raíz tan clara, porque dicen que es como emocional, pero no hay una cosa muy clara desde dónde viene, porque además no es una enfermedad que existiera comunicacionalmente hace mucho tiempo, como que está en boga hace Sí. pocos años. ¿De dónde viene la fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad autoinmune que ataca todo el organismo completo, desde la cabeza hasta el dedo chico del pie, y tiene relación con los duelos mal elaborados, los pensamientos rígidos, las emociones contenidas, el exceso de pensamiento, el exceso de control. ¡Ay, qué terrible! Y los seres humanos somos súper buenos para controlar. Sí, Queremos que todo la sea a nuestra mayoría, forma, la mayoría. la mayoría, sí. Pero que aquí hay, Yo ya estoy gracias a mi gran Dios y a mis guías espirituales, yo ya estoy en otra frecuencia, pero claro, la mayoría de las personas claro, están en esa parada de controlar al otro. Queremos que vivan la vida como nosotros necesitamos, no como él necesita. Entonces, esa rabia nos va carcomiendo, angustia, y eso hace que el cuerpo se vuelva rígido completo, absolutamente. Y tiene un tratamiento, mis pacientes me dicen, ¿por qué si me duele el cuerpo me mandan al psiquiatra? Porque se trata con medicamentos psiquiátricos. Porque en el fondo han comprobado que ciertos medicamentos para la depresión ayudan a controlar el dolor. Pero en el Adormece. fondo la fibromialgia yo la trato desde otra arista, yo la trabajo desde lo emocional. Apoyo al paciente con medicamentos de homeopatía, pero también lo hago trabajar con meditaciones, buscando el miedo dentro de esa persona o escribiendo una carta que es muy bueno. Por ejemplo, no sé, pues estoy enojada con mi papá, hace 10 años que no le hablo, escríbale una carta, aunque nunca se le entregue, alegue, agradezca, pida perdón, perdónese, y eso es liberador, porque en el fondo vas soltando lo que está contenido ahí adentro. claro, verbalizar lo que ella siente adentro, o sea, en el alma. Exactamente, Oye, María Victoria, exactamente. ¿y tú cuando van los pacientes a tu consulta, a través del iris, tú puedes ver si tienes fibromialgia, si tiene o algo más que fibromialgia, cáncer o algún otro tipo de enfermedad más difícil de ver a simple vista si no es por un examen? La fibromialgia se puede ver en el iris, las enfermedades de artritis reumatoidea, diabetes, hipertensión. El cáncer es más difícil porque el cáncer produce como una inflamación sistémica, es más complicado, pero la fibromialgia sí, porque es una inflamación de la sangre completa. Y uno Mm, se da cuenta al tiro cuando se enfrenta a un paciente miedoso e inseguro. Entonces ahí está el origen de todo. Ahora, si el Eso es como, paciente, sí, uno se da cuenta que al eso, tiro. sí, lo descubres como por la impronta física, ¿no? Como Exacto. está, cómo se O para. porque el paciente empieza con que, mejor no me mire, me da miedo, que quizás que me va a encontrar, no, mejor no. Mm, Entonces, y bueno, como dices tú, lo manifiesta a través del cuerpo y hay gente que además dice, pues yo tengo miedo de ir al médico, prefiero sí, no pues. saber qué tengo, yo tengo miedo a morirme, sé que me voy a morir pronto. Entonces, en el fondo, vamos convenciendo a nuestro cerebro de que nos vamos a morir pronto. Oye, ese es un gran tema que hemos tenido, como que el mayor miedo parece que es la muerte. Sí, es la muerte. Por eso ahora en estos días de pandemia la gente está pensando constantemente en morirse, pero es como ambiguo y paradójico, porque hay mucho miedo, pero a pesar de eso igual la gente no ha tomado conciencia. Claro, es como extraño, o Sigue sea, en sí las te da calles. miedo, pero Lo Sí, que pasa es que le va a pasar al otro, no me va a pasar a mí. sí. Es como, ¿Cachai? sé que me hace mal fumar, pero sigo fumando, o sé que me hace mal alcoholizarme, pero sigo tomando. claro. O sea, en el fondo es como un mensaje contradictorio de nuestras emociones, Oye, pero María hay mucha Victoria, gente que está con miedo. y con todo esto que está pasando, cómo lo ves tú con respecto al tema energético? ¿Qué crees tú que esto es lo que está pasando hoy en día en esta pandemia mundial?
A ver, desde lo energético hay demasiados portales abiertos de luz porque hay mucha gente que está orando y meditando al mismo tiempo. Entonces la energía está más densa, la gente está con insomnio, no puede dormir, mucha pesadilla, despierta varias veces en la noche. Eh, yo lo que le aconsejo a la gente todos los días es que hagan meditaciones cortas. Igual me ha costado un poco dormir, Katy. Así que Estamos aconsejo todos en la meditaciones, misma, estamos todos en la sí, misma. sí, aconsejando meditaciones cortitas. Ahora, como cuesta concentrar la mente, entonces yo digo, mientras usted está en su casa, un mantra suavecito, Sí, eso ayuda. que le permita bajando un poquito las revoluciones, no ver tanta noticia, porque la gente queda paralizada con eso. Claro. Y, y claro, si lo vemos por el otro lado, la naturaleza está cada día más maravillosa, po. Han vuelto a crecer Y especies. sí, lo triste de eso, bueno, hoy día me tocó salir a hacer unos trámites y me tocó andar por el Paseo Humada, que es una delicia porque hay claramente menos gente, y sentir la brisa, porque ahora como el aire ya está más fresquito y había un sol calentito, Sí, era, te juro que de un placer enorme, y en realidad no teníamos esa conciencia de todo eso que vivíamos súper natural todos los días, y vivirlo ahora después de todo este tiempo como que uno está en la casa es súper distinto, uno lo aprecia de sí, forma distinta. sí. Ahora, yo no sé si todos están con ese grado de sensibilidad ante estas cosas, porque por otro lado tenemos todo nuestro lado más racional con respecto a las pérdidas de los trabajos, a que estamos Sí, todos po, detenidos. exactamente. Por eso Para yo le digo a nosotros la los gente, artistas ha sido sí, un desastre, sí. Claro. ¿cachai? Yo O creo sea, yo le digo a la que gente que se quede en la casa el que se pueda quedar. Se va a terminar esta cosa. Sí, sí, es como volver a empezar. Yo creo que estamos como que la vida, la tierra, el universo, es lo que crea cada uno. Nos está enseñando, nos está entregando nuevas herramientas para empezar a caminar este nuevo camino, yo creo. Que por ahí sí, va. Como exacto. te quité todo lo que tú puedas ganar como dinero, porque eso al final era algo banal de tener plata para poder ir al mall, comprarse ropa, ¿cachai? Entonces, hoy en día la gente está en sus casas, valorando lo que tiene, acompañado de su familia, del núcleo familiar más cercano. Entonces, creo que Valorando lo claro, simple de un abrazo, de un beso, el extrañando cariño, ahora lo que tenía extrañando. siempre, ya no lo tiene. Entonces, ahora viene ese tema, ahora que te lo quité, valóralo. Sí. Ahora, ¿cuánto nos va a durar esto? No Mira, sé, yo pero también es tarea de visualizo, cada uno también, yo creo. sí, Sí, pero obvio. bastante tiempo más, pero tenemos que aprender a vivir. Claro que por supuesto que desde lo racional uno sufre por la gente que se queda sin trabajo, todos vamos a vernos dificultados en cierto Sí. modo, todos nos vamos a ver dificultados y eso obviamente que es lo que más da pena y lo que más duele también por toda la gente que lo pasa mal. Pero claro, también tiene su parte positiva y es difícil en realidad meterse en el bolsillo del otro. Uno siempre dice, el que Así pueda es. quedarse en su casa, Exacto, el que exacto. pueda hacerlo, Pero te porque aseguro uno que no el que puede, puede quedarse en su casa no está en su casa. Y los que están en sus casas salen a la calle igual, no sí, po, respetan. Yo he tenido que ir por urgencia a la farmacia, no respetan el metro y medio de distancia. No, ¿Cachai? no, No andan con no las se respeta. mascarillas ni con los guantes. Entonces, tampoco hay un autocuidado tan consciente en las personas. no, Lo que pasa es que estamos en un país, bueno, que lo venimos viendo hace rato, pero estamos en un país súper adolescente. Nos Claro, comportamos como adolescentes rebeldes. Entonces, claro, cuando alguien me dice lo que tengo que hacer, yo no lo voy a cumplir. claro. mm, Que es el tema, po. ¿Cachai? sí, Entonces, es súper penca, bueno, sí, y yo he visto, ponte tú en otros países donde el metro y medio es así, pero exacto, ¿cachai? Claro. No, no se meten. Uno va al lo supermercado que y la pasa es que señora aquí está hay poca arriba cultura tuyo. O cívica, sea, ese es no, el tema además. claro, es verdad. Oye, nos queda Sí. solo un minutito. Así que María Victoria, Ya, te pues vamos a muchas dejar gracias. invitado para otro programa. Tenemos que Sí, para hablar hablar Cuando del quieran. de tu libro. libro, Sí, que está muy de mi libro, interesante para que ya. la gente lo compre, lo lea. Es con despacho a domicilio. A A domicilio, ¿cierto? domicilio. No cobra despacho María Victoria dentro de la región metropolitana. María Victoria, un mensaje para dejarle a la gente hoy en día con todo esto que nos está pasando y todo el tema. Bueno, lo importante en este momento es conectar nuestra mente con nuestra alma. Ya mientras estemos alineados y en paz, vibramos alto y mientras más alto vibramos, menos miedo tenemos y menos nos enfermamos. Ya en el fondo es el mensaje. Si estamos todo el día vibrando en miedo, vamos a traer muchas cosas negativas a nuestra vida. Eso es.
Es verdad. Así es. Entonces el Sí. llamado es a vibrar en lo positivo, a vibrar en el chiquillos. amor, en la unión y disfrutar este momento en familia con lo poquito que tenemos en casa. Exacto. Gracias María Victoria por Muchas compartir gracias, el María día de hoy. Victoria. Te dejamos Chiquillos, los invitados, no se quiero. olviden que te vamos a llamar para que hablemos de nuevo después del libro pues. y de todo lo que viene aquí escrito, que es muy interesante. Ya, pues, Katy, chiquillos, un una besito, vez los más, quiero. muchas gracias y nos vemos en una próxima edición de Sin Límite. Límites, Límite. límites. Sin Límite en cuarentena. Chao, chao. Chao.